Día y noche, el camino del Dharma se manifiesta en la vida cotidiana. Incluso los sonidos del mercado, con su bullicio, ¿no son acaso otra forma de predicar el Dharma? ¿Quién fue Dogen? Dogen nació en Japón en 1200, en una era turbulenta de guerras, poder samurái y decadencia espiritual. En pleno periodo Kamakura, cuando el budismo se mezclaba con política y ritual vacío, él fue a la raíz. A los 13 años ya era monje. A los 24 cruzó el mar hasta China en busca de una respuesta brutalmente honesta. Si todos tenemos naturaleza búdica, ¿por qué practicar? La respuesta le llegó sin palabras. Zazen, solo sentarse, sin meta, sin mente, sin adorno. Cuando volvió a Japón en 1227, trajo más que enseñanzas, trajo una revolución silenciosa. Fundó el templo Eiheiji en 1244, donde enseñó que cortar leña o fregar el suelo, si se hace con total presencia, es iluminación. Su obra Shobogenzo, escrita entre 1231 y 1253, no es filosofía, es dinamita poética, donde cada palabra corta ilusiones. Dogen no enseñó a buscar la verdad, enseñó a vivirla ahora. Murió en 1253, con solo 53 años, pero dejó su huella en la eternidad. Hoy, el Zen moderno, desde Japón hasta California, respira su legado. Bendowa es el texto más antiguo que se conserva de Dogen en japonés, y es la exposición más clara y cercana de su comprensión del Zen y del Dharma. Según Dogen, hay un estado de meditación profunda en el que uno, por sí mismo, entra y se establece sin necesidad de depender de métodos o apoyos externos. Es un samadhi natural y sin esfuerzo, que surge simplemente al sentarse con plena presencia, dejando de lado todo intento de controlar, entender o conseguir algo. El Hihuyu Zamai. En esta práctica, el cuerpo y la mente se sueltan, se vacían y al mismo tiempo se despliega por completo la naturaleza verdadera. No se trata de lograr nada ni de forzar la mente a ningún estado particular. Es simplemente sentarse, de forma directa y sin adornos, y permitir que la realidad se exprese tal como es. Sentarse de forma sencilla, con la espalda recta y la atención abierta, es ya en sí mismo la expresión más pura del Dharma. Cuando una persona practica Zazen de esta manera, incluso durante un solo instante, está expresando el sello del Buda en su totalidad. Todo el universo resuena con esa práctica silenciosa. No hay separación entre el que practica y el entorno. Todo se vuelve una sola cosa. En ese silencio activo, sin metas ni estrategias, se revela la sabiduría más profunda. No es algo que se pueda entender con la mente lógica, sino algo que se vive desde dentro de forma directa. Este samadhi no es el resultado de un proceso ni algo que se alcanza paso a paso. Es, desde el principio, la manifestación completa del despertar. No está reservado para unos pocos ni requiere conocimientos previos. Basta con sentarse, así de simple y así de completo. Por eso, en esta vía, práctica y realización son lo mismo. Sentarse en Zazen no es prepararse para el despertar, es ya el despertar mismo expresándose a través del cuerpo y la respiración. No hay que esperar a sentir algo especial ni buscar señales. Solo hay que estar plenamente sin resistencias ni expectativas.
Este es el corazón del Zen según Dogen, y no necesitas más que eso, porque en ese solo sentarse está todo. Escuchemos a Dogen. Si alguna vez te sentaste en silencio sin esperar nada, estás más cerca de Dogen de lo que crees. Y si no lo has hecho, ¿estás dispuesto a simplemente sentarte sin esperar nada? Comenzamos. Desde siempre, todos los maestros ancestrales y todos los budas que sostienen el Buda Dharma han hecho del sentarse en postura recta, practicando el samadhi que se realiza por sí mismo, el auténtico camino hacia la iluminación. Tanto en la India como en China, aquellos que alcanzaron la iluminación siguieron esta vía. Esto ha sido así porque maestros y discípulos se han transmitido personalmente este método excelente como la esencia misma de la enseñanza. En la auténtica tradición de nuestra enseñanza, se dice que este Buda Dharma, transmitido directamente, sencillo y claro, es insuperable entre lo insuperable. Desde el mismo instante en que te encuentras con un maestro, sin necesidad de ofrecer incienso, hacer reverencias, recitar el nombre de Buda, practicar arrepentimientos, ni leer escrituras, basta con sentarse de todo corazón y así dejar caer cuerpo y mente. Cuando, aunque solo sea un momento, expresas el sello del Buda en las 3 acciones al sentarte erguido en samadhi, todo el mundo fenoménico se convierte en el sello del Buda y todo el cielo se transforma en iluminación. Gracias a esto, todos los Budas, Tathagatas, incrementan su gozo del Dharma y renuevan su esplendor en el despertar del camino. Además, todos los seres en las 10 direcciones y los 6 reinos, incluidos los 3 inferiores, alcanzan inmediatamente cuerpo y mente puros, realizan el estado de la gran emancipación y manifiestan su rostro original. En este momento, todas las cosas alcanzan el despertar auténtico. Los incontables fenómenos participan del cuerpo del Buda y, sentado rectamente bajo el árbol Bodhi, inmediatamente saltas más allá de los límites del despertar. Justo entonces, haces girar la insuperable gran rueda del Dharma y expones la sabiduría profunda, definitiva e incondicionada. Como este amplio despertar resuena hacia ti y te ayuda de forma inimaginable, en Zazen soltarás claramente cuerpo y mente, cortando así todo tipo de pensamientos impuros del pasado, y realizarás la esencia del Buda Dharma. De este modo, activarás la actividad de Buda en innumerables lugares de práctica de los Budas Tathagatas, dando a todos la oportunidad de alcanzar continuamente la budeidad y fortaleciendo vigorosamente el Dharma que no cesa. Puesto que la tierra, la hierba, los árboles, muros, tejas y guijarros participan también en la actividad del Buda, todos aquellos que reciben sus beneficios provocados por el viento y el agua se ven inconcebiblemente ayudados por la guía del Buda, espléndida e inimaginable, y despiertan íntimamente consigo mismos. Quienes reciben estos beneficios del agua y el fuego extienden la guía del Buda, basándose en su despertar original. Por eso, todos los seres que conviven y hablan contigo obtendrán infinitas virtudes de Buda y expandirán ampliamente, dentro y fuera de todo el universo, el interminable, incansable, impensable e innombrable Buda Dharma.
Todo esto, sin embargo, no aparece en el campo de la percepción, pues es pura incondicionalidad en calma, es realización inmediata. Si la práctica y la realización fueran dos cosas separadas, como parecen a una mente ordinaria, se podrían reconocer por separado. Pero aquello que se reconoce no es la realización misma, porque la realización no puede ser alcanzada por una mente confundida. En calma, mente y objeto se funden en la realización y trascienden la iluminación. Sin embargo, como permaneces en el estado del samadhi, que se cumple por sí mismo, sin alterar su calidad, ni mover ni una partícula, extiendes la gran actividad del Buda, la enseñanza incomparablemente profunda y sutil. La hierba, los árboles y las tierras abrazadas por esta enseñanza irradian juntos una gran luz y exponen continuamente el Dharma profundo e inconcebible. Hierbas, árboles y muros manifiestan esta enseñanza para todos los seres, sean comunes o sabios, y estos seres extienden en correspondencia el Dharma para las hierbas, árboles y muros. Así, el ámbito del propio despertar y el despertar de otros sostiene invariablemente la marca de la realización sin que falte nada, y la propia realización se manifiesta sin cesar ni un instante. Siendo así, el zazen de una sola persona en un solo momento armoniza imperceptiblemente con todas las cosas y resuena plenamente a lo largo de todo el tiempo. Así, en el pasado, el futuro y el presente del universo infinito, este zazen sostiene sin fin la enseñanza del Buda. Cada momento de zazen es igualmente plenitud de práctica e igualmente plenitud de realización. Esta no es una práctica limitada al momento en que estás sentado. Es como un martillo golpeando el vacío. Antes y después, su exquisito sonido impregna todo. ¿Cómo podría limitarse solo a ese instante? Cientos de fenómenos manifiestan la práctica original desde el rostro original. Es imposible medirlo. Comprende que incluso si todos los Budas de las 10 direcciones, tan innumerables como las arenas del Ganges, unieran sus fuerzas e intentaran medir con su sabiduría los méritos del zazen de una sola persona, no podrían llegar a comprenderlo plenamente. La iluminación es como la luna reflejada en el agua. La luna no se moja, ni el agua se rompe. Aunque su luz es inmensa, la luna puede reflejarse incluso en un charco diminuto. Toda la luna y todo el cielo pueden verse en una gota de rocío sobre una hoja de hierba. Disfruto de este retiro en la montaña, aunque a veces me invade cierta melancolía. Estudio el Sutra del Loto cada día y practico zazen con total entrega. ¿Qué importan el amor o el odio cuando estoy solo escuchando la lluvia al caer en esta noche de otoño? Me dejo arrastrar con cierta ternura en este torbellino de nacimientos y muertes, como si vagara dentro de un sueño. Y sin embargo, en mitad de esas ilusiones, despierto al verdadero camino. Sé que aún hay algo más que no debería descuidar, pero no es el momento, mientras escucho la lluvia caer suavemente sobre el tejado de mi refugio en la hierba alta de Fukukusa. Los pájaros acuáticos
vienen y van sin dejar rastro, sin seguir ningún sendero. En lo más profundo de los senderos de montaña, encuentro en este retiro nada menos que mi verdadero hogar, mi Satori. Durante toda la noche y aún esta mañana, la nieve sigue cayendo sobre los montes. Ah, ver las hojas de otoño danzando alrededor de mi casa. Día y noche, el camino del Dharma se manifiesta en la vida cotidiana. En cada gesto, en cada acto, nuestro corazón resuena con la voz del sutra. El grito de los monos desde las cumbres retumba en los valles como si fuera el mismo sutra, haciéndose oír. Incluso los sonidos del mercado, con su bullicio, ¿no son acaso otra forma de predicar el Dharma? Los colores de las montañas, el fluir de los ríos en los valles, uno en todo, todo en uno, como la voz y el cuerpo del propio Buda Sakyamuni. Todos se detienen a admirar un caballo elegante cruzando bajo la luz del sol, pero pocos comprenden que esa imagen fugaz también es el camino del Dharma. El Dharma es como una ostra aferrada a lo alto de un acantilado. Ni siquiera las olas que golpean con fuerza contra la costa pueden arrancarla, igual que las palabras no pueden desgastarlo. Los 4 sufrimientos, los 4 vehículos de la compasión, ¿cómo podría encontrarse el camino verdadero sin atravesarlos? La persona verdadera no es nadie en particular, pero está en todos, como el azul profundo e infinito del cielo. Contemplo la luna clara, reflejo de una mente tan abierta como el cielo. Su belleza me arrastra y me pierdo en las sombras que proyecta. La mente no tiene forma que se pueda ver, y el cuerpo, atado a ella, es como el rocío o la escarcha, efímero. No solo las flores terrenales, sino esta mente pura, como un jardín celestial bajo un cielo sin mancha, se ofrece a todos los Budas, estén donde estén. La luna se refleja en una mente libre de distracciones. Incluso las olas, al romperse, devuelven su luz, porque la mente está libre, y mientras escucho las gotas de lluvia caer desde los aleros, siento que esas gotas son también parte de mí. Una flor se marchita aunque la amemos, y una mala hierba crece aunque no la queramos. Tu cuerpo es como una gota de rocío sobre la hierba al amanecer. Tu vida, tan fugaz como un relámpago, breve, vana, y se esfuma en un instante. Esta vida, como el rocío, desaparecerá. No te enredes en cosas superfluas. Vida y muerte son asuntos de máxima importancia. El tiempo pasa volando y las oportunidades se pierden. Cada uno debería esforzarse por despertar. Despierta, no desperdicies tu vida. Hay que ser profundamente consciente de lo efímero que es este mundo. Si no encuentras la verdad justo donde estás, ¿dónde esperas encontrarla? Cuando descubrimos que la verdad ya está en nosotros, nos reencontramos de golpe con nuestro verdadero ser. Todos poseemos la naturaleza de Buda. No te menosprecies. Por muy bellas o convincentes que sean, las palabras apelan sobre todo a esa mente que ya razona en términos de palabras. Leer mucho y estudiar sin fin no aporta nada. Déjalo ya.
No solo debes aprender que te conviertes en madre cuando nace tu hijo, sino también que tú te conviertes en hijo. Si trabajas con plantas, árboles, cercas o muros con sinceridad, alcanzarás la iluminación. No veas los errores de los demás. No te obsesiones con los fallos ajenos, ni los mires con desprecio. Hay un viejo dicho que dice que cuando uno deja de fijarse en las faltas de los demás, naturalmente se gana el respeto de mayores y pequeños. No imites las faltas ajenas. Cultiva tu virtud. Buda prohibió las acciones dañinas, pero nunca nos dijo que odiáramos a quienes las cometen. El necio se ve a sí mismo como alguien distinto. El sabio ve a los demás como una extensión de sí mismo. Es mejor dejarse vencer delante de los sabios que destacar entre necios. Alejarse del mundo significa que la mente deja de preocuparse por la opinión de los demás. Si tienes compasión y estás impregnado del espíritu del camino, no importa que los ignorantes te critiquen o te insulten. Pero si careces de ese espíritu, deberías tener mucho cuidado con aparentar que sí lo tienes. Lo que tú crees que es bueno o lo que el mundo cree que es bueno, no tiene por qué serlo. Seguir el camino de Buda implica dejar de juzgar entre bueno y malo, soltar esa mente que etiqueta todo como esto sí, esto no. No aprendas meditación como quien estudia una técnica. El zazen del que hablo no es aprender meditación. Es simplemente la puerta al sosiego y la dicha, la manifestación directa de la realidad última. Las trampas no pueden alcanzarlo. Una vez que conectas con su esencia, eres como el dragón que encuentra el agua o la tigresa que regresa a la montaña. Debes saber que justo ahí, en Zazen, el verdadero Dharma se manifiesta. Desde el principio, la torpeza y la distracción son apartadas. El verdadero Dharma surge por sí solo en la práctica de Zazen, despejando todo obstáculo o distracción. Cada instante de Zazen es práctica completa, es realización completa. No se limita al tiempo de estar sentado. Es como un martillo golpeando el vacío, cuyo eco se extiende antes y después del golpe. ¿Cómo iba a estar limitado a este único momento? Como el sol que ilumina y renueva el mundo, esta forma de sentarse disipa las sombras de la mente, aligera el cuerpo y deja atrás el agotamiento. Cada instante es todo el ser. Cada instante es el mundo entero. Pregúntate si hay algún ser o algún mundo que quede fuera de este instante presente. Solo quienes tienen una confianza profunda y auténtica pueden acceder a este reino, el reino de los Budas. Los que no tienen esa confianza no pueden aceptarlo, por mucho que lo escuchen. Da igual cuán confuso esté tu estado mental. Si resistes y mantienes el corazón firme, las nubes acaban por disiparse y el viento se calma. Olvidarte de ti mismo es abrirte por completo. Hay una forma sencilla de convertirse en Buda. Evitar hacer daño, no aferrarse ni a la vida ni a la muerte. Sentir compasión por todos los seres. Tratar con respeto a los mayores y con amabilidad a los más jóvenes. No excluir nada ni desear nada en particular.
y no dejarse llevar por pensamientos calculadores o preocupaciones. Si haces eso, se te podrá llamar Buda. No busques otra cosa. Estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo es ser realizado por todas las cosas. Cuando eso ocurre, tu cuerpo y tu mente, y los cuerpos y mentes de los demás, se disuelven. No queda ni rastro de iluminación, y ese no rastro continúa sin fin. Si quieres recorrer el camino de los Budas y de los maestros Zen, no esperes nada, no busques nada, no te agarres a nada. Hace un tiempo, un monje preguntó a un viejo maestro: cuando cientos o miles de cosas llegan a la vez, ¿qué debo hacer? Y el maestro respondió: no intentes controlarlas. Es decir, sea como sea que se presenten las cosas, no trates de cambiarlas. Todo lo que llega es el Dharma. No hay nada que no lo sea. No veas esa respuesta como una frase ingeniosa, sino como una verdad profunda. Incluso si intentas controlar lo que llega, no podrás hacerlo. La duración del presente se puede entender usando una gran imagen de la luna reflejada en el océano y una pequeña imagen de la luna reflejada en una taza de agua. O dicho de otro modo, la escala inmensa del cielo entero y el pequeño espacio que ocupa la luna que lo ilumina. Antes de estudiar Zen, las montañas eran montañas y los ríos eran ríos. Tras el primer atisbo de verdad, las montañas dejan de ser montañas y los ríos dejan de ser ríos. Pero después de la iluminación, las montañas vuelven a ser montañas y los ríos, ríos. Caminando por este mundo como si fuera un sueño, sin preocuparme de las huellas que dejo, el canto de un cuco me invita a volver a casa. Al oírlo, giro la cabeza buscando quién me ha llamado. Pero no me preguntes a dónde voy, porque viajo en este mundo sin límites, y cada paso que doy es mi hogar. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.